Hola Gonzalo, ¿qué tal? Hola. Te he llamado porque me gustaría hablar contigo de un tema que es importante, que tiene que ver con el ciberacoso. Es un tema que a los profesores y a la gente que trabajamos en educación nos preocupa bastante porque sí que vemos que va creciendo y tiene que ver mucho con las redes sociales y cómo os comunicáis vosotros pues, por diferentes redes sociales, como por ejemplo, ¿cuáles utilizas tú? Pues Instagram, TikTok, no sé. Vale. El ciberacoso ocurre cuando nos comunicamos a través de las redes sociales. ¿En qué consiste? Pues por ejemplo en insultos, en dejar mal a la persona, en hacer bromas que sabemos que no le va a gustar. ¿Tú conoces a alguien que le haya ocurrido? Bueno, personalmente a mí no me ha pasado, pero sí, en mi clase pasa. Yo diría que es como molestar o insultar a alguien por medio de internet o las redes, pues con el simple objetivo de dañarle, de hacerle daño. Si tú, por ejemplo, bueno, pues dices que conoces a alguien que ha podido sufrir ciberacoso, ¿qué consejos le darías? ¿Qué se te ocurre? Pues que su cuenta fuese privada, que no subiese contenido de él mismo y eso, que tuviese mucho cuidado con lo que hay en las redes sociales. Fenomenal, efectivamente, que su cuenta sea privada, lo primero, bien, y si no, chequear, hay controles de seguridad donde podemos ver, ¿no? Pues a quién podemos admitir, a quién no. Importante también a quién admitimos en las redes sociales, esto es fundamental porque muchas veces dan personas a quiero ser tu amigo y damos a aceptar sin realmente tener un criterio, ¿verdad? También es importante que si conoces a alguien que le ocurra, que no se comunique con la persona que digamos está haciendo el acoso, es decir, ignorarla, ¿bien? Y en el caso de que el acoso continuase, entonces ahí sí que es importante de alguna forma denunciarlo. Las propias plataformas tienen un apartado que es como para denunciar y si no, pues a través de la policía misma. Y también es importante pedir ayuda de profesional, es decir, en el colegio pues están los profesores, está el orientador o la orientadora, ¿bien? Y también ayuda a lo mejor de un profesional pues más del ámbito de la salud mental, ya si es una cosa que va como que es continua. Cuando tú has conocido a alguien que ha sufrido ciberacoso, ¿qué era lo que hacían las personas que estabais a su alrededor? Pues primero intentar ayudarle y si no, pues eso mismo, que se lo dijese a sus padres o al profesor porque iba a saber más que nosotros. Efectivamente, es muy importante el papel de los observadores, es decir, la gente que estáis alrededor, que sabéis que de alguna forma está ocurriendo, pues que realmente podáis darle el apoyo que necesita, pues en este caso tu amigo, porque muchas veces la propia persona está tan metida en su propio problema que no sabe muy bien qué hacer, ¿no? Se siente un poco como acorralado. Entonces, bueno, pues explicarle que hay soluciones, es decir, lo primero siempre contar con una persona adulta, contarle lo que está pasando y un poco ver, oye, pues cómo puedo cambiar la seguridad de mi cuenta, por ejemplo, qué pasos tengo que tomar a la hora de denunciarlo, ¿bien? Y si esta persona, este amigo, no es capaz de pedir ayuda, pues entonces hay vosotros, los observadores, pues acompañarle, ¿no? Que ya sabéis que en el colegio por lo menos pues están el equipo de orientación que normalmente es el que se encarga un poco de esto. Sí, lo que pasa es que muchas veces en estas ocasiones la gente tiene miedo a contarlo porque luego al fin y al cabo esa gente que hace ciberacoso te tiene como un chivato y si tú mismo eres el que sufres ese ciberacoso, pues no tienes esa valentía para contarlo. Yo entiendo que puede estar este primer miedo, pero o sea, en estos casos no se puede ser cobarde, es decir, estamos hablando de algo que supera el conflicto pues, que puede haber entre dos personas de manera natural, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo más grave que ya atenta pues, contra el bienestar emocional, incluso a veces físico, porque muchas veces hay amenazas. Entonces, en este caso se puede denunciar de manera anónima, por ejemplo, es decir, no necesariamente tiene que poner la cara de la persona que va a decirlo, pero sí que es importante y pueden ser varias personas, es decir, uno mismo se puede sentir efectivamente un poco solo a la hora de denunciarlo, ¿no? Pero si lo haces con amigos no hay ningún problema. Es decir, siempre hay que tener en cuenta que cuando ya la salud de la persona y el bienestar está en riesgo, ahí da igual que piensen que soy un chivato. ¿Y qué ejemplos de ciberacoso podemos encontrarnos? Pues mira, por un lado, desde mensajes abusivos, donde de alguna forma uno se está metiendo con otro. Otro ejemplo, y este yo diría que es casi de los más representativos, es difundir rumores, es decir cosas que realmente no son verdad respecto a la persona, ¿bien? Otra forma también bastante común es la suplantación de identidad, es decir, cuando tú te metes y creas un perfil haciéndote pasar por otra persona que realmente no eres tú.
Y también está la exclusión social en línea, es decir, cuando, por ejemplo, pues vosotros muchas veces quedáis, ¿verdad? Y hacéis planes a través de las redes, ¿no? Es decir, oye, pues quedamos en tal sitio, o está esta fiesta, pues la exclusión social en línea sería no contar con esta persona, no admitirla, cuando creáis grupos, por ejemplo, no añadirla al grupo. Entre el acoso escolar, digamos, de calle, ¿no? Por decirlo así, al ciberacoso, ¿cuál dirías tú que es la diferencia como más característica? Pues yo diría eso, que el ciberacoso es constante, o sea, te vas a tu casa y sigue estando ahí, no te puedes librar. El problema del ciberacoso es que es 24/7, es decir, ocurre en cualquier momento del día, a cualquier hora, y a la persona pues de alguna forma es como que no la deja descansar, porque siempre puede estar recibiendo este tipo de mensajes. Si tú sabes que hay algún amigo tuyo que lo está pasando mal, que está sufriendo algún tipo de acoso en línea, estás obligado, estamos obligados todos, cualquier persona que lo presencia, a denunciarlo, ¿bien? Porque de alguna forma ya somos cómplices, es decir, en el momento en el que tú ya lo sabes, si no lo denunciamos o no lo manifestamos, ya somos cómplices. De la misma forma que muchas veces entre amigos, oye, vamos a hacerle esta broma a este, o vamos a decir no sé qué, bueno, pues que también nos demos cuenta que eso también, si se reitera en el tiempo y se mantiene, pues puede acabar convirtiéndose en un tipo de acoso en línea, en un ciberacoso. Sí, la verdad es que las pocas situaciones que he vivido así, pues un poco como que te achantas, dices esto no va conmigo y ya está, pero sí que debemos ayudarle porque al final es una persona y te podría estar pasando a ti. Y los profesores o el ámbito educativo, ¿qué podemos hacer para poder prevenir el ciberacoso? Dar charlas orientativas a los alumnos y concienciar de que esto es un problema grave. Gonzalo, y perdona que me ponga seria, pero sí que es importante que te quede claro que esto puede llegar a ser un delito. Es decir, si yo estoy haciendo ciberacoso a alguien o soy consciente de que esto está ocurriendo y no lo denuncio, no digo nada, puedo tener un problema incluso a nivel legal. Por tanto, bueno, pues que esto no es una broma y no simplemente es un comentario que hacemos de broma a alguien, sino tener claro que si este tipo de comentarios o este tipo de bromas o este tipo de exclusiones se mantienen en el tiempo, bueno, pues podemos encontrarnos con un tema legal y que sea un delito verdaderamente grave, y sobre todo a partir de los 14 años, que ya por edad pasas a tener, digamos, como otra representación legal. Me ha impactado porque yo no sabía que esto podía ser delito. O sea, al final la gente lo ve todo como una broma y no es una broma. Y siempre ante la duda, es decir, si tienes la duda de que un amigo tuyo puede estar sufriendo algún tipo de acoso en la red, ponte del lugar de la víctima, ponte del lado de la víctima. Si tienes dudas, se lo cuentas a un amigo. Si tienes dudas, se lo cuentas, pues insisto, a un profesor con el que tengas confianza, al orientador de tu centro. Oye, puede ser que te diga, oye, no, pues mira, esto no es nada, esto ha sido una broma o no, pero que te lo aclaren. Pero siempre ante la duda, coméntalo, dile a tu compañero que pida ayuda, porque de verdad que, bueno, pues esto afecta mucho luego a pues cómo participamos en clase, cómo nos encontramos emocionalmente, cómo nos van los estudios, ¿verdad? Porque si yo no estoy bien, pues al final todo lo que me rodea va a hacer que esté mucho más desmotivado, que tenga menos ganas, ¿sí? Entonces siempre apoyar a la persona que sea más vulnerable. Date cuenta de que todo lo que compartas se queda en la red. Bien, ya no es tuyo. Y por supuesto, si compartimos una fotografía de alguien, un vídeo por hacer la gracia, por hacer la broma, eso también se queda para siempre. Todo lo que tenga que ver con esto es documentarlo, porque es la única manera de que si uno va a denunciarlo, pues realmente poder justificar qué está ocurriendo. ¿Sí? Es decir, si te ocurre a ti o le ocurre a un amigo tuyo, que haga pantallazos, que lo grabe, es decir, de la forma que sea, pero que pueda justificar que eso está ocurriendo. En otras personas que han pasado esta situación, he visto cómo realmente sufren y que viven un verdadero infierno, o sea, se les hace una vida muy difícil viviendo esto. Y yo sé que también, oye, pues entre amigos la forma de relacionarse es a través de bromas, a través de comentarios, y forma parte un poco pues de la edad y de la naturalidad. Pero siempre ante la duda, yo tendría, digamos, como un lema, ¿no? Como una frase principal, y es: no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Es decir, una broma, si a las dos partes no le hace gracia, entonces ya no es una broma. Entonces esto, bueno, es importante que lo puedas tener tú en cuenta, y también tus compañeros. Es decir, si ves que están haciendo comentarios o bromas a través de los medios digitales, oye, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran. Y yo creo que esa frase nos queda claro a todos. Como conclusión, recogiendo un poco todo lo que hemos estado comentando, el ciberacoso es un tipo de acoso que ocurre a nivel virtual. Por tanto, hemos dicho que ocurre 24/7, es decir, no ocurre igual que en el colegio, que tiene un horario, sino que ocurre en cualquier momento del día.
Otra cosa importante, el papel de los observadores, de los amigos, de la gente que estéis alrededor. Es decir, siempre poneros en el lugar de la víctima y al lado de la víctima. Y ante la duda, siempre denunciarlo, siempre pedir apoyo, orientación a una persona adulta que os pueda aconsejar. Pues muchas gracias de verdad, porque no sabía que esto era tan importante y yo no me había sensibilizado de este tema. Y algo que es tan cotidiano como el ciberacoso puede ser verdaderamente perjudicial. Gracias a ti, Gonzalo, por tu tiempo, por haber estado tan atento. Al final de lo que se trata es de que todos estemos sensibilizados y seamos conscientes de que estamos en la generación de la tecnología, en la generación de la inteligencia artificial. Y bueno, no es malo, pero hay que aprender a utilizarla y utilizarla de una manera adecuada. Así que muchas gracias. A ti.